Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos como siempre a One TV Plus. Es un gusto tenerlo con nosotros. Hoy vamos a contar con la presencia de distinguidos invitados para hablar de temas de educación, como la reforma a la Ley Orgánica de Educación que entregó el presidente de la Asamblea. Nos acompaña el doctor Roberto Pazley. Y precisamente sobre el tema de educación también nos va a hablar el ex asambleísta, nuestro comentarista Guillermo Celi. Contaremos, y será un gusto tenerlo con nosotros, con la presencia de Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo. Preocupa que un rubro de tanta importancia para la reactivación económica y el ingreso de divisas al país aparentemente se mantenga estancado. Pero con él hablaremos sobre esto, nos va a ampliar este tema. Vamos con lo ofrecido. Magíster Holbach Muñetón Saporta, muy buenos días. Él es presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, vicepresidente Comité Empresarial Ecuatoriano, vicepresidente FEDESUD. Bienvenido, ya quedó planteada la inquietud. Muy buenos días, Yolanda, gracias por la invitación. Sí, como usted lo dice, efectivamente, nuestra preocupación siempre es el qué va a pasar mañana. En este momento hay una reactivación, está por buen camino la reactivación, como todo negocio, los altibajos, pero la preocupación es llegar a las tarifas que teníamos antes. En este momento, a nivel nacional, casi se está trabajando con una tarifa del 50% para abajo. Muchos dirán, qué bien, las cosas han mejorado, estamos más económicos. Lo que pasa es que hemos tenido que tocar lo que es calidad. Antes había botones, alguien que le abría la puerta, etc. Hay un negocio, por citar un ejemplo de la vida real, que tenía 567 trabajadores. Un negocio en el Ecuador, que es un hotel 5 estrellas, hoy en día subsiste con 167 trabajadores. Claro. Ellos han tenido que tocar seguridad, calidad, todos los rubros para poder subsistir. Bueno, ¿y ustedes han hecho algún estudio, algún análisis para saber en cuánto tiempo efectivamente podrán llegar a tener las mismas tarifas anteriores? Bueno, esto depende de... Claro, esto depende de varios factores, Yolanda. Depende de las variantes, de la tabla de contagios, Dios no quiera la tabla de mortalidad que había, depende de la confianza que tengan los turistas, tanto nacionales y extranjeros, para recorrer el país, depende del teletrabajo, ya que en un momento dado que ya las empresas digan, señores, vengan a las oficinas a trabajar, o cuánta gente se queda en el teletrabajo. O sea, depende de varios factores, varias aristas, que por eso es que siempre decimos, el sector turístico es el último en recuperarse. Se tienen que recuperar todos los sectores para nosotros salir adelante. Me imagino que uno de los elementos de mayor peso en este momento es el tema de la vacunación, que está yendo a buen paso por lo pronto. Entonces, me imagino que esto para ustedes también les abre la posibilidad de que haya mayor turismo interno y externo. Ahora, a mí me salta la duda de un tema. O sea, ha habido una pérdida. Hay cifras que varían, pero aparentemente ha habido una pérdida de hasta 2.500 millones de dólares desde el inicio de la pandemia hasta hoy. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo se puede recuperar esa cifra? ¿Es una pérdida para todo el sector turístico? ¿Han hecho créditos? ¿Cómo están sobreviviendo los que quedan? ¿Y quiénes quedan? A ver, Yolanda, sí, puede ser, son 2.500 millones, hasta hace 4 meses eran 1.900 millones, la industria sigue perdiendo, estábamos en el tercer ingreso de divisas del país, hoy día estamos en el puesto número 12, con 2.285 millones de dólares de ingresos para el país, hoy día estamos entre 300 y 400 millones de dólares. ¿Quiénes quedan? Muchos que están sacrificados y hasta cuándo pueden quedar. Aquí viene una gran preocupación para nosotros, cuál es, que ya se la hemos comentado al ministro de Turismo, al presidente de la República. Se consiguió un año de gracia en la banca pública, esto es en la Corporación Financiera Nacional, que se termina ahora en el mes de diciembre.
Pero ¿qué pasa si no hay la recuperación, no hay la reactivación económica? Esa es una gran incertidumbre y problema que tenemos en este momento, Yolanda. Efectivamente, también hay otro tema que me llama la atención y es que aparentemente también han cambiado los usos y costumbres de la sociedad en general y no solo en el Ecuador sino en el mundo. Usted hablaba de la afectación del teletrabajo, en fin, pero además han descubierto, por ejemplo, mucha gente que viajaba por negocios o las famosas convenciones que ya no hay que subirse a un avión y pasar el charco para ir a tener una reunión en Madrid. Es tan fácil como conectarse a la computadora. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a cambiar de todas maneras el nivel y la cantidad de turismo que se reciba. Eso por un lado. Y por el otro lado, que vienen hablando ustedes desde hace mucho tiempo, es de este reinventarse. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de qué es lo que hoy la gente busca, porque aparentemente no es lo mismo que buscaba antes de la pandemia, para su ocio, para su entretenimiento y para sus viajes. Ya, Yolanda, bien con la primera pregunta, sí, efectivamente, como usted lo dice, las cosas cambiaron, así como ahora. Estamos en el Zoom, estamos en vía telemática. Efectivamente, esto no va a terminarse, esto va a continuar, pero no hay problema, porque hay estudios que inicialmente, cuando comenzó la pandemia, el 90% quería el teletrabajo. Bien, y ahora me quedo en mi casa trabajando. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que gran porcentaje de ese 90, ahora el 80, 78%, cuando regreso a la empresa. ¿Por qué razón? Porque ahora con el teletrabajo tiene que cuidar al bebé, tiene que ver la comida, tiene que ayudar en casa, entonces cosas que antes no las hacía. Eso por un lado. Por otro lado, el reinventarse. Concuerdo con usted, esa palabra se usó mucho en el gobierno pasado. Hay que reinventarse. Sí, como yo reinvento un hotel, lo hago clínica, pero igual, haga lo que haga, yo tengo que invertir dinero y es lo que no hay. Ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Que estamos hablando del tema del clúster turístico con el clúster de salud, uniendo estos dos rubros. ¿Cómo es eso? Allá voy. Tú vienes a hacerte una cirugía y ahí está el paquete turístico, pero algo como el tipo de clúster de lo que hay en Medellín. Estamos hablando de competitividad, de eficiencia y mejoramiento continuo. Estamos trabajando también en el tema de la Field Commission, que antes estaba en el Ministerio de Turismo, ahora está en el Ministerio de Cultura, pero no importa, pero son nichos de mercado. La industria de la fílmica mueve 9.4 billones de dólares en la región y Ecuador no está participando. ¿Por qué? Por mucha tramitología. Eso en otras palabras es, vengan a hacer películas acá en el Ecuador. Y el otro rubro y tema que estamos de cabeza metidos, y ahí va también lo que usted me preguntó, la capacitación. Las cosas cambiaron. ¿Cómo se limpia una habitación? ¿Cómo se atiende a un cliente? La mentalidad que yo debo de tener, que si viene el cliente con temperatura alta, cuáles son los índices, debo de saber primeros auxilios, etcétera. Todo eso son tres puntas muy importantes que estamos trabajando nosotros. Súper interesante, muy interesante lo que usted anota hasta el momento. Usted dice que, claro, las tarifas han bajado, pero para el turismo interno, por ejemplo, que también me imagino que será muy importante promoverlo, siguen pensando que comparativamente con nuestros vecinos Colombia y Perú, sigue siendo caro. ¿Cómo competir con esto? ¿Cómo competir una economía dolarizada con estos países, por ejemplo, que en cuanto a hotelería, restaurantes, etcétera, pueden tener mejores precios? Yolanda, aquí hay que hacer políticas públicas. Usted sabe que políticas públicas, señores ministros, todos hagan algo para ayudar a la industria del turismo. Eso, en otras palabras. ¿Por qué? Porque no es cuestión de bajar la hotelería. Sí, efectivamente, como usted lo dice, Yolanda, no somos competitivos y esto significa que mis vecinos son más competitivos que yo. Tengo un Perú, tengo un Colombia, ¿ya? Un Colombia que si yo voy allá con $4.000 soy millonario y me alcanza para buenos hoteles, buena comida, menor precio.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar impuestos, incentivar el turismo interno, y hay un estudio que nosotros lo hicimos para el ecuatoriano. Viajar en Ecuador es caro. Por eso yo incentivaría quitando el IVA, y hacia allá es donde yo creo que debemos ir, Yolanda. Muchas de las cosas que usted anota no son nuevas y no son post-pandemia y no son de la crisis económica. Yo he venido escuchando al sector quejarse de lo mismo desde hace 30 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que el país todavía no se ve a sí mismo como un referente turístico para el mundo, porque si no, ya hubiera tomado esas políticas para que realmente se reactive este sector con o sin pandemia, ¿verdad? Me quedan un montón de temas en carpeta que me parece que son muy importantes. Lastimosamente el tiempo se nos agotó, pero espero poder tener la oportunidad de seguir conversando con usted y darle más luces y más presión al tema, porque creo que el sector turístico es uno de los baluartes que tiene el país. Yolanda, muchísimas gracias por la invitación y siempre estamos prestos para responder todas las inquietudes. Gracias. Muy amable, muy amable. Es un gusto haberlo tenido en el programa.